Millonarios, bienvenidos una vez más a Anécdotas Millonarias, el canal donde exploramos la historia real detrás de los imperios que transformaron industrias completas y construyeron fortunas que cambiaron el mundo. Hoy vamos a viajar más de un siglo atrás para entender cómo nació uno de los estudios más influyentes en la historia del cine, Paramount Pictures. Prepárense porque esta historia tiene visión, riesgo, crisis financiera, reinvención estratégica y decisiones que definieron Hollywood para siempre. Todo comienza en 1912 en ese año. Un inmigrante húngaro llamado Adolf Zukor tenía una idea que muchos consideraban exagerada. Él creía que el cine no debía limitarse a cortos de pocos minutos proyectados como curiosidades. Zukor estaba convencido de que el público pagaría por historias largas, estructuradas como obras teatrales, con actores reconocidos. En 1912 fundó Famous Players Film Company en Nueva York. Su lema era Claro, Famous Players in Famous Plays. La estrategia consistía en llevar actores conocidos del teatro a la pantalla grande para atraer espectadores que ya confiaban en esos nombres. En ese momento, la industria cinematográfica apenas estaba organizando. No existía el sistema de estudios consolidado que hoy conocemos. Todo era experimental. Apostar por largometrajes era un movimiento arriesgado, pero Zukor entendía algo fundamental en el público. No solo consume historias, consume figuras con las que conecta emocionalmente. En 1914 apareció otro personaje clave en W. N. Hodgkinson. Ese año fundó Paramount Pictures Corporation como una empresa distribuidora. Su modelo era innovador porque unificaba varias productoras bajo una sola red de distribución nacional, facilitando que las películas llegaran a más salas en todo el país. El nombre Paramount transmitía superioridad y prestigio. La marca comenzó a posicionarse rápidamente como sinónimo de calidad. En 1916, ocurrió un momento decisivo. Famous Players se fusionó con Paramount. Adolf Zukor tomó control progresivo del negocio y comenzó a construir lo que sería uno de los primeros sistemas de integración vertical en Hollywood, producción y distribución bajo una misma estructura empresarial. Este modelo permitía mejor control financiero y estratégico. No dependían completamente de terceros para llevar sus películas a las salas. Eso aumentaba los márgenes y fortalecía el poder del estudio. En 1917 la compañía siguió expandiéndose con nuevas adquisiciones. Zukor entendía que consolidar activos era clave para asegurar estabilidad en un mercado competitivo. En 1920, Paramount ya había desarrollado contratos exclusivos con actores importantes como Mary Pickford. Aquí nació formalmente el sistema de estrellas. El público acudía al cine por ver a sus intérpretes favoritos, no solo por la trama. Dato curioso, Millonarios, el concepto moderno de celebridad cinematográfica, se consolidó gracias a estudios como Paramount que promovían activamente la imagen pública de sus actores. En 1923, la empresa continuó expandiendo su red de exhibición. El control sobre salas de cine permitía programar sus propias producciones con prioridad. En 1927, el cine experimentó una revolución con la llegada del sonido sincronizado. Aunque Warner Bros. Fue pionera en ese avance con The Jazz Singer, Paramount reaccionó con rapidez e invirtió en tecnología sonora. La transición exigió modernizar equipos y capacitar personal. Varios estudios pequeños no pudieron asumir esos costos. Paramount sí logró adaptarse, consolidando su posición en la industria. En 1930, el estudio ya era uno de los pilares de Hollywood. Su icónico logotipo de la montaña rodeada de estrellas se convirtió en símbolo reconocido internacionalmente. Ese emblema representaba estabilidad y espectáculo. Dato curioso, en el diseño original de la montaña fue dibujado a mano y el número de estrellas representaba a actores contratados en los primeros años del estudio. En 1933, la Gran Depresión golpeó con fuerza. La crisis económica redujo la asistencia a las salas. Paramount enfrentó dificultades financieras severas y entró en bancarrota. Para muchos parecía el final. Sin embargo, en el año 1935 la empresa emergió reestructurada como Paramount Pictures Inc. Este renacimiento demostró que la resiliencia corporativa puede ser tan valiosa como la creatividad artística. En 1940, el estudio ya estaba nuevamente produciendo películas exitosas y fortaleciendo su catálogo. En 1948, ocurrió uno de los eventos legales más importantes en la historia del cine en el caso antimonopolio, conocido como United States versus Paramount Pictures. La Corte Suprema determinó que los estudios no podían poseer cadenas de salas de exhibición. Este fallo obligó a vender sus cines y desmantelar el sistema de integración vertical que había impulsado su crecimiento. La decisión transformó el modelo de negocio en toda la industria. Paramount tuvo que reinventar su estructura financiera y estratégica. En 1950 apareció una nueva amenaza en la televisión. Los hogares estadounidenses comenzaron a adquirir televisores.
reduciendo la asistencia a los cines. Muchos ejecutivos subestimaron el impacto inicial de este cambio tecnológico. Paramount entendió que ignorarlo sería un error. La empresa comenzó a explorar producción para televisión y acuerdos de licencia. En 1954, el estudio implementó mejoras técnicas como formatos de pantalla más amplios para ofrecer una experiencia distinta a la televisión doméstica. En 1966, Paramount fue adquirida por el conglomerado Gulf Western. Este movimiento marcó el inicio de una etapa donde corporaciones diversificadas empezaron a dominar Hollywood. La compra aportó capital y una estructura empresarial más amplia. El cine ya no era solo arte, era una pieza dentro de estrategias financieras globales. En 1972 Paramount estrenó The Godfather, dirigida por Francis Ford Coppola. La película redefinió el cine criminal y se convirtió en fenómeno cultural y financiero. El proyecto fue considerado arriesgado por su tono oscuro y duración extensa. Sin embargo, el resultado superó expectativas y revitalizó la reputación del estudio. En 1974 llegó su secuela, consolidando una de las sagas más influyentes del siglo XX. En 1981, el estudio participó en el lanzamiento de Raiders of the Lost Ark en colaboración con Steven Spielberg. Este éxito marcó el inicio de una franquicia que combinaba aventura clásica con innovación técnica. Aquí Paramount comenzó a comprender el valor estratégico de construir sagas sostenibles a largo plazo. Millonarios, hasta este punto vemos una constante impresionante. Desde 1912 hasta principios de los años 80, Paramount enfrentó cambios tecnológicos, crisis económicas y transformaciones legales profundas. En cada etapa eligió adaptarse en lugar de rendirse. Lo que comenzó como la visión de un inmigrante que creyó en el potencial del largometraje, se convirtió en una estructura empresarial capaz de influir en la cultura global. Y lo más interesante es que esta historia apenas estaba entrando en una nueva fase de expansión corporativa y franquicias internacionales que terminarían redefiniendo el entretenimiento moderno. En 1989, Gulf Western decidió cambiar su nombre a Paramount Communications. Ese movimiento no fue solo estético, reflejaba la intención de consolidar todos sus activos de entretenimiento bajo una identidad poderosa y reconocible. En 1994 ocurrió un acontecimiento clave, y Paramount fue adquirida por Viacom. Esta compra marcó el inicio de una nueva era corporativa. Viacom veía en el estudio una pieza estratégica para integrar cine, televisión y redes de cable bajo una sola estructura empresarial. A mediados de los años 90 el mercado cinematográfico estaba cambiando rápidamente. El público global comenzaba a convertirse en el objetivo principal. Las producciones ya no dependían únicamente del mercado estadounidense. En 1996 Paramount fortaleció su división televisiva, impulsando producciones que más adelante darían lugar a éxitos como Star Trek, una propiedad intelectual que había iniciado décadas antes, pero que seguía generando valor constante. Dato curioso: Millonarios, el universo de Star Trek se convirtió en uno de los activos más rentables del estudio gracias a series, películas, mercancía y convenciones internacionales. En 1997 llegó uno de los momentos más impactantes en la historia del cine moderno. Paramount, en colaboración con 20th Century Fox, lanzó Titanic, dirigida por James Cameron. Titanic rompió récords globales de taquilla y se convirtió en un fenómeno cultural. El proyecto fue considerado extremadamente costoso y arriesgado antes de su estreno. Sin embargo, terminó siendo una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Ese éxito demostró que apostar fuerte por una visión creativa ambiciosa podía generar retornos históricos. En 2000, la industria comenzó a hablar cada vez más de efectos digitales avanzados. Paramount entendió que el espectáculo visual sería clave para competir en el nuevo milenio. En 2005, Viacom se dividió en dos compañías. Paramount pasó a formar parte del nuevo grupo Viacom, separado de CBS Corporation. Este movimiento buscaba optimizar la estrategia de contenidos y mercados. En 2007, el estudio lanzó Transformers, dirigida por Michael Bay. La película fue un éxito internacional masivo y dio origen a una franquicia multimillonaria. Dato curioso: Transformers impulsó significativamente las ventas de juguetes a nivel mundial, mostrando el poder de las alianzas entre cine y mercancía. En 2008 llegó el lanzamiento de Iron Man, distribuida por Paramount. Aunque la producción pertenecía a Marvel Studios, Paramount participó en la distribución inicial del proyecto que daría origen al universo cinematográfico de Marvel. Ese movimiento colocó al estudio en el centro de una nueva era de superhéroes. En 2010 Paramount celebró su aniversario número 98, consolidándose como uno de los estudios más antiguos activos en Hollywood. Ese mismo año reforzó su enfoque en franquicias consolidadas como Mission Impossible, protagonizada por Tom Cruise, que ya se había convertido en una saga clave para sus ingresos globales. En 2011, la empresa expandió acuerdos internacionales para coproducciones en Asia, reconociendo el crecimiento acelerado de ese mercado. En 2014,
Paramount enfrentó un periodo complicado con varios estrenos que no alcanzaron las expectativas financieras. La competencia era intensa y el modelo tradicional comenzaba a mostrar señales de desgaste. En lugar de quedarse inmóvil, el estudio apostó por reestructuración interna y nuevos liderazgos creativos. En 2016 se fortaleció la estrategia digital, preparando el terreno para el futuro del streaming. En 2019 Viacom se fusionó nuevamente con Cybis Corporation, formando Viacom, que más adelante adoptaría el nombre de Paramount Global en 2022. Ese cambio representó un regreso simbólico al nombre histórico del estudio como identidad corporativa principal. En 2021 se lanzó oficialmente la plataforma de streaming Paramount Plus, integrando cine, series y contenido exclusivo bajo una sola suscripción. La transición al streaming no fue simple. Competidores gigantes ya dominaban el mercado. Sin embargo, Paramount apostó por su catálogo histórico como ventaja competitiva. Dato curioso, Millonarios en el archivo de Paramount incluye más de un siglo de película, lo que le permite monetizar contenido clásico en la era digital. En 2022 llegó otro hito impresionante en Top Gun Maverick, nuevamente protagonizada por Tom Cruise. La película se convirtió en un fenómeno global y revitalizó la experiencia cinematográfica en salas tras años de incertidumbre en la industria. Top Gun Maverick demostró que el espectáculo en pantalla grande aún tiene poder cuando se combina nostalgia con innovación técnica. En 2023, Paramount continúa expandiendo su presencia internacional mediante acuerdos estratégicos de producción local en Europa y América Latina. La visión era clara en combinar franquicias globales con contenido regional adaptado a cada audiencia. Millonarios. Si analizamos esta trayectoria desde 1912 hasta hoy, vemos un patrón repetido. Cada generación enfrentó desafíos distintos. En los años 30 fue la crisis económica, en los 40 la intervención judicial, en los 50 la televisión, en los 90 la globalización, en los años recientes el streaming, y en cada etapa Paramount eligió transformarse en lugar de desaparecer. Esa es la lección empresarial más poderosa de esta historia. No se trata solo de producir películas, se trata de anticipar cambios culturales y tecnológicos. Se trata de convertir creatividad en activos sostenibles. Desde Adolph Zukor en 1912 hasta la era de Paramount Global en 2022, la compañía ha sobrevivido más de un siglo en una industria donde muchos estudios quedaron en el camino. Millonarios, Paramount no es solo una montaña con estrellas girando en pantalla, es el símbolo de cómo una visión clara puede atravesar generaciones completas. Es la prueba de que las empresas que se adaptan estratégicamente pueden mantenerse vigentes incluso cuando el entorno cambia radicalmente. Y ahora quiero preguntarles algo importante. Si ustedes hubieran estado en 1912, ¿habrían apostado por una industria que apenas estaban haciendo? Si hubieran visto Titanic como un proyecto carísimo y riesgoso, ¿habrían invertido? Millonarios, si disfrutaron este recorrido por la historia de Paramount Studios, déjenme su like ahora mismo. Suscríbanse al canal si quieren seguir aprendiendo sobre los imperios empresariales que moldearon el mundo. Y en los comentarios quiero que me digan algo clave. ¿Qué compañía o empresario les gustaría que analicemos en el siguiente video? Nos vemos en el próximo episodio, Millonarios.